Rose Fulbright, potencia global en derecho energético, presenta El Mundo del Petróleo. Muy buenas noches, bienvenidos al Mundo del Petróleo. Hoy tenemos el orgullo, el honor de tener al doctor Alberto Cisneros, un abogado, politólogo, 30 años de experiencia en el sector petrolero, 20 en PDVSA y 10 como consultor. Es dueño de su propia firma de consultoría, Global Business Consultants, que es una empresa que es consultora en actividades de exploración y producción, de refinación de hidrocarburos y también en el entorno corporativo de las empresas. Doctor Cisneros, quien es PhD, pues es un hombre reconocido en la escena internacional como un analista muy importante en temas como la geopolítica del petróleo. Bienvenido, doctor Cisneros. Bueno, muy amable, muchas gracias Alejandro de esta cordial invitación para poder compartir con ustedes esta noche conceptos que nos preocupan a todos, tanto en el ámbito internacional del petróleo como también en el ámbito nacional colombiano de nuestro petróleo. Pues arranquemos por la escena internacional. El mundo del petróleo siempre, la historia del petróleo siempre ha estado asociada a unos ires y venires desde el punto de vista de geopolítica. Margaret Thatcher o Muammar Gaddafi o todos esos actores de la historia del petróleo han generado una gran cantidad de movimientos de la industria y también de la política internacional. Ahora estamos viviendo un episodio muy interesante con la crisis de Ucrania. Yo quisiera, usted como experto, analista de geopolítica a nivel mundial, que nos cuente qué es lo que está pasando en Ucrania y qué repercusiones está teniendo en el mundo petrolero. Bueno, es muy interesante. Yo creo que es un capítulo de la historia de la política internacional de gran significación. Gran significación queriendo identificar con ello la preocupación que está generando. Si hacemos un poquito de historia, esta pequeña península atesora la famosa ciudad de Yalta, que es justamente la que después de la Segunda Gran Guerra Mundial, las dos superpotencias triunfadoras, por un lado Estados Unidos, por el otro lado Rusia, se subdividen las esferas de influencia de aquella época. Y da la casualidad que en estos momentos, en el pasado muy reciente, tenemos a Rusia que ha invadido pues con sus tropas la península de Crimea. De manera que esto tiene una repercusión muy importante a nivel geopolítico, por cuanto es un verdadero ícono histórico por lo que acabo de señalar. Esta situación ha llevado a que el mundo occidental liderado... Perdón un momentico que le interrumpa, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué justifica o cómo justifica Rusia haber invadido la península? Muy interesante la pregunta. Ocurre que había un gobierno que pudiéramos identificar como no democrático, totalitario si ustedes quieren, en la península de Crimea, y en consecuencia para ayudar a una especie de liberación se produce esta invasión primero de manera muy velada por parte de la Unión de la Rusia de hoy día, y concretamente ya después de manera completamente desembosada, abierta, totalmente abierta. En consecuencia, eso es lo que genera el problema y la situación. Se producen elecciones y el nuevo gobierno concretamente reclama que los pies del invasor se retiren de la frontera y, por supuesto, el señor Putin señala que hay muchos habitantes de la península que quieren la protección de la Rusia actual. Y en esa situación es que se plantea esta independencia o no, ¿no es cierto?, independencia subalternizada, pudiéramos decirlo, con la protección de Rusia, que hace acordar inevitablemente al tipo de actitud que tenía la Unión Soviética después de la Segunda Gran Guerra, cuando arranca la Guerra Fría concretamente.
Y aquí es muy importante cotejar, Alejandro, dos apreciaciones muy diferenciadas para entrar luego a la esfera política, analizar quizá un poquito la problemática académica muy sucintamente de los grandes autores, pues de los grandes tratadistas, que están considerando los europeos que esto no es una vuelta a la Guerra Fría, por cuanto la situación de 1948 comparada con la del 2014, lo cual es palmario, es totalmente diferente. Sin embargo, hay una gran preocupación en que esto pueda generarse un factor desencadenante de ulteriores apetencias de Rusia para transformarse eventualmente en una especie de ex Unión Soviética. Y en consecuencia los tratadistas europeos son los que realmente, los tratadistas rusos, no los europeos, son los que realmente están más preocupados a este respecto y creen que esto pudiera ser una reedición, si no se detuviera en sus ciernes, en sus comienzos, de la Unión Soviética. Ahora, los países europeos y los Estados Unidos de Norteamérica, pues le están diciendo a Rusia, usted no puede mantener la invasión. Correcto. Pero ahí hay un problema del suministro del gas natural de Rusia hacia Europa. ¿Qué es lo que ha sucedido allí? Aquí entramos ya en la parte política, como tú muy bien lo señalas, y la parte energética que está vinculada a gas. Y yo creo que esos son dos elementos muy importantes para analizar para nuestra audiencia. Por una parte, desde el punto de vista político, la reacción de Europa, la reacción de los Estados Unidos y de la propia organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el de defensa entre muchos países europeos y Estados Unidos, de la OTAN, concretamente están articulando sanciones cada vez más vertiginosas contra no solo Rusia en sí, que están causando bastante impacto, sino también frente a los líderes propios que están, a los dirigentes actuales, desde el señor Putin hacia abajo. De manera que esto es un motivo de alta restricción, de gran atrición para que realmente cese esta invasión. Por otro lado, muestra también desde el punto de vista político la necesidad que tiene Estados Unidos de apoyarse en sus aliados para ejercer un liderazgo que ya no es tanto monolítico, sino un liderazgo colegiado entre pares. Es decir, el primero quizás sea Estados Unidos, pero apoyado en este caso por la Unión Europea y concretamente por la OTAN. Y entonces esa es la situación desde el punto de vista político de manera muy concisa, ¿no es cierto? Pero hay también un ángulo, como lo señalas, desde el punto de vista energético, que quiero para nuestra audiencia señalar porque es una cara de doble faz, una moneda de doble faz, que muchas veces no se la alcanza a vislumbrar en su totalidad, en su completariedad. Sí. Es cierto que buena parte del gas que va a Europa oriental proviene de los gasoductos y de la parte de producción soviética y pasa por la península de Crimea. En este sentido, ¿qué ocurre? Nos estamos acercando al invierno boreal y tendría una palanca político, digamos, energética de no suministrar gas eventualmente, muy importante y muy seria. Esto es tan creíble que la propia... De hecho, ya Rusia ha amenazado con suspender el suministro de gas natural a Europa. Correcto. Acercándose el invierno. Efectivamente. Y esto es tan seria la amenaza que en Alemania la propia canciller Merkel, la señora Merkel, se ha abocado a tomar medidas eventualmente de conseguir suministradores, suplidores alternos frente a esta situación. De manera que aquí hay un ángulo ideológico, político y también energético. Pero el reverso de la moneda, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, es que si esto se produjera, también significaría y tendría un impacto tipo boomerang hacia Rusia, porque lógicamente los dineros que con motivo del transporte se generan para que pase el gas por esos gasoductos no existiría. En consecuencia,
esto es una cuestión de que también ellos se estarían eventualmente autosancionando, en una menor medida, por cierto, pero esto también hay que tenerlo en cuenta para ver un sentido de completariedad, si la palabra existiera, ¿verdad?, de todo el fenómeno de lo que está aconteciendo en Ucrania. De manera que, para sintetizar y recapitular, Alejandro, yo diría una gran preocupación frente a la alternativa de que pudiera ser un factor desencadenante de mayores apetencias rusas que nos llevaran a una especie de guerra fría, y desde el punto de vista concretamente energético, esta doble cara de la moneda que tiene tanto como las sanciones, pero también un poco se generaría una falta de ingresos por este concepto para quien es el suministrador de ese gas. Se dice que Europa tiene un potencial en materia de no convencionales, de yacimientos no convencionales, particularmente en gas de esquisto. Pero por supuesto, en la medida en que Europa llegara a desarrollar esos yacimientos, disminuiría su dependencia del gas ruso. Entonces, a mí me llama la atención que países como Alemania o Francia hayan prohibido los no convencionales. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ahí ocurre que la situación de los no convencionales y del gas en particular, del gas de esquistos, hay que verlo en su justa medida desde el punto de vista, diríamos, geológico. Primero, tiene una vida total los yacimientos de duración mucho menor que un yacimiento convencional. Si el yacimiento convencional está en 30 años, la duración aproximadamente de una cuenca, aquí estaríamos hablando de entre 15 y 20 años. Por otra parte, si bien es un boom, como tú muy bien lo señalas, como todo proceso energético, particularmente vinculado al petróleo y el gas, las inversiones se hacen hoy día, pero el fruto se recogen en 3, 4 o hasta 7 años a vistas. De manera de que el problema de Ucrania, para concretamente aterrizar tu pregunta, la contestación a tu pregunta, definitivamente es hoy. Y todas las remediaciones de esquistos pues serían para 4 o 5 años, que no estoy queriendo decir que no haya que hacerlas de ninguna manera, porque esto disminuiría esa dependencia hacia el futuro, que es muy importante para no tener esa palanca pues con que a uno pudieran estrangular nada más ni nada menos un suministro tan vital como es el gas para la zona de Europa Oriental. Okay. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con el doctor Cisneros y vamos a aterrizar un poco a la situación colombiana y cómo lo ve un experto como el que tenemos hoy, cómo ve la situación de Colombia desde afuera. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Cisneros, experto en geopolítica mundial. Hemos hablado de Ucrania y lo que eso implica desde la perspectiva política y energética. Aterricemos un poco la realidad colombiana. Yo sé que usted visita constantemente a Colombia, aunque tiene una gran cantidad de clientes acá en el país, y está muy empapado en la realidad de lo que está sucediendo acá en nuestro país. Venimos de una etapa de crecimiento importante de la actividad petrolera, pero desafortunadamente hacia el futuro hay una serie de nubarrones que muestran una declinación de la producción y por ende de los ingresos del Estado, de los ingresos fiscales, que han llevado al gobierno, entre otras razones, a pensar en que se requiere una muy grande reforma tributaria para aumentar los ingresos, una cosa extraordinaria. Yo quisiera preguntarle, doctor Cisneros, usted que es un experto internacional, pero también un experto en la realidad colombiana, ¿usted cómo ve la situación del sector petrolero en Colombia? ¿Usted le ve potencial? ¿Qué desafíos le ve? Lo vemos con un moderado optimismo, Alejandro. Esa sería la parte de conclusión final, la síntesis. Pero quiero abonar esta síntesis de moderado optimismo, de qué deviene, y hacer una muy corta referencia a los problemas que ha tenido nuestro país desde el punto de vista petrolero, no más allá de hace 10 años atrás, de manera que es una historia bastante reciente,
cómo es que se revierten esos problemas y cómo ahora, como tú muy bien lo señalas, estamos enfrentando nuevos nubarrones, ¿verdad? Pero que si algunos factores confluyen y se produce una convergencia que puede ser feliz, estaríamos en una especie de nuevo despegue, pues, de producción, pero muy moderado, de la producción petrolera colombiana. Si hacemos una pequeña referencia histórica, pues como estaba haciendo alusión, a comienzos de los años 2000 la situación era sumamente preocupante para el petróleo colombiano y creíamos que a mediados de esa década, de la década pasada, íbamos a pasar a ser unos importadores netos, entendiendo por ello que no iba a ser posible que diéramos abasto con el propio consumo que tenemos petroleros y debíamos acudir en consecuencia a importadores, a otros suplidores extranjeros. Del mercado internacional. Efectivamente. Por suerte, esta situación alrededor del 2005-2006 se revierte por obra y gracia de una situación muy favorable, sobre todo respecto del rol que juega el petróleo pesado, que empieza a descubrirse y a producirse en el país y que es el que fundamenta, el que cimenta ese despegue en los últimos 9 años o casi 10 años, desde mediados del 2000 hasta la fecha. Ha jugado un papel importante allí, inversiones y tecnología de punta aplicada a yacimientos descubiertos con anterioridad, campos viejos, mejoramiento del recobro en crudos pesados. Sin ninguna duda. Y esto es uno de los factores fundamentales, ya que tú lo mencionas, en los que se basa este moderado optimismo al que he hecho alusión. Aquí hay dos factores muy importantes que hay que tener en cuenta en este despegue que se ha producido en estos últimos 8 o 9 años de la historia colombiana petrolera. La tasa de descubrimiento ha sido muy alta y la tasa de recobro ha apuntalado porcentajes que están en exceso, mucho más significativos de lo que es la tasa a nivel global, a nivel mundial. Quiere decir de que ha sido muy eficiente una vez descubierto la producción y eso es lo que nos explica ese despegue que se ha producido. En los últimos 10 años. En los últimos 10 años. Ahora bien, ¿qué ocurre? Las reservas se nos están agotando. Si tenemos una relación entre lo que producimos, consumimos y las reservas que tenemos, aproximadamente en 6 años y medio, nos quedaríamos sin petróleos. Esto está abonado, perdón que sea un poquito técnico en estos momentos, alrededor de 2.500 billones de barriles es lo que estamos atesorando. Colombia tiene 2.500, ¿Venezuela cuánto? Venezuela tiene 200 billones, o sea, prácticamente una relación sumamente mayor. ¿Qué ocurre? El énfasis en consecuencia, y entiendo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos lo está haciendo con mucho ímpetu, con mucho interés, muy correctamente, es colocar más bloques exploratorios en la escena internacional para que inversionistas, tanto privados, tanto eventualmente colombianos como internacionales, vengan a participar de esos bloques exploratorios. Y en consecuencia se revierta esta tendencia declinante de los reservorios que tenemos, de las reservas petroleras que tenemos. La ronda 2014 ha tenido sus altos y bajos. La ronda en la cual el gobierno ofreció nuevos bloques a los inversionistas internacionales, que fue este año, acaba de terminar hace... En agosto, concretamente, fue el anuncio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de quienes habían sido los victoriosos o a quienes se les adjudicaban estos bloques. Pero eso no hay que... No lo veo tan preocupante, sobre todo porque entiendo, no quiero cometer ninguna infidencia pues en el programa, pero entiendo que el gobierno y en particular la Agencia Nacional tiene, pudiéramos llamar, remediaciones y sustitutos para ir corrigiendo y ajustando esta situación que está en la buena dirección. La gran pregunta que tenemos, si esto se puede revertir y si vamos a tener lo que nosotros denominamos un gigante, un reservorio gigante. Un nuevo descubrimiento enorme. Efectivamente o no. Claro,
las posibilidades, hay que ser muy realistas, de conseguir un gigante de reserva petrolera, una cuenca gigante, es muy limitada, es muy baja. El riesgo es alto de no encontrar. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros, es lo que yo he denominado la dicotomía gigante versus gnomos, en vez de este gigante, esta cuenca gigante, reservas pequeñas, pero con una multiplicidad en diferentes territorios que sumen, a lo mejor no equivalen al gigante, pero se van acercando y la tendencia, es lo que nos importa, va a aumentar las reservas probablemente y en consecuencia eso generar el porvenir quizá de ese moderado optimismo al cual yo hablaba en el comienzo. Pero también está la posibilidad de, en yacimientos descubiertos, campos viejos, de mejorar el recobro. Sin ninguna duda. Aumentar el nivel de reservas y de producción. Por supuesto, porque ahí se habla, perdón que esté un poquito técnico, pero de recuperación secundaria, de recuperación terciaria, de recuperación a gas, de recuperación con otros tipos que son eventualmente más costosos, pero dado que tenemos un precio petrolero que está muy robusto, ¿no es cierto?, en el orden de entre 90 y $100 por barril, son técnicas que están en el común denominador pues, de la tecnología y no habría ningún problema para aplicarlas de manera exitosa y en consecuencia despegar. Hay una advertencia, sin embargo, Alejandro, que quiero señalar y me disculpan, advertencia entre comillas, porque quizá no sea yo quien, sino como simplemente jovista, sí. ¿Ok? Yo no me creo experto, sino realmente un interesado continuo en el quehacer petrolero y en particular el colombiano. Es muy importante que mantengamos estas reglas del juego claras para mantener y aumentar la confianza del inversionista extranjero. Y del inversionista, cuando yo prefiero hablar de inversionista privado, porque no quiero, ahora que Ecopetrol ha entrado en un proceso de privatización, etcétera, es decir, los propios colombianos tenemos derecho a participar de todo esto, en la medida de las posibilidades, de los intereses y demás. En consecuencia, hay ciertas señales de nubarrones, ¿verdad?, en materia de estabilidad tributaria en particular. Bueno, tanto la tributaria como la vinculada exclusivamente al sector. Al sector, por ejemplo, preocupa de manera muy importante, muy significativa, qué es lo que va a pasar con la renovación de las licencias o de algunas licencias. De los contratos con la INEA. De los contratos con incluso Ecopetrol. ¿Qué ocurre? No es que esto pueda ser una situación dramática, lo que me preocupa es qué puede leer el exterior de Colombia, ¿no es cierto?, en el sentido de que estamos cambiando las reglas del juego, estamos cambiando el sentido de dirección tan amplio, tan abierto de recibir en nuestros territorios prácticamente a todos. Y que ha sido tan exitoso. Exactamente, entonces hay que tener un gran cuidado. No niego el derecho que los colombianos tengan y tenemos para mantener, aprender, colaborar y tener una mayor producción y una mayor participación, ¿verdad? Pero mi comentario es de que tengamos mucho cuidado de la repercusión que esto pueda tener, porque si generamos una situación de alerta, una situación de prevención, en consecuencia el nubarrón puede acendrarse, puede crecer. La parte tributaria a la cual tú aludías, si no te leo incorrectamente, tiene mucho que ver ya con el proceso de que el propio ministro Cárdenas el día de ayer concretamente nos estaba señalando con tomar una medida respecto del famoso ingreso o impuestos al patrimonio, ¿verdad? Que es un poco como para distribuir la carga impositiva y que no sea exclusivamente sobre el petróleo, porque si no pasaríamos a ir incidiendo sobre un producto que pasaría a ser monocultor, lo cual sería un gran crimen porque la economía colombiana, si algo se precia, es que está totalmente diversificada y eso es una gran ventaja. Una gran fortaleza. Sin ninguna duda. Desde el punto de vista tributario quisiera hacer otro comentario también que, en fin, es a lo mejor un poquito demasiado pedestre, pero que creo que nuestros televidentes lo van a interpretar muy bien. Y es el impuesto a la gasolina, a los productos concretamente.
lo que ha hecho que al ser este impuesto muy alto proporcionalmente hablando, lo que se queda el fisco concretamente con ello, genera una situación de que no transpira el alza del precio o la disminución del precio al consumidor final. Y creo que esto pudiera ser parte de la reforma tributaria, ¿por qué no? Con tremendo éxito. ¿Y qué más querrían nuestros televidentes? Que muy bien, si el precio sube y por supuesto el precio de la gasolina también, nos prevenimos de usar tanto nuestros carros y demás y el sector automotriz, pero que si baja tengamos la posibilidad de que tenga también un temperamento ese costo de la gasolina y pudiéramos disfrutarlos también. Esto, que parece una verdad de perogrullo, pues puede tener algo muy importante de impacto positivo en el país, que es el del sector automotriz, que ha generado últimamente una gran cantidad de ventas y de crecimiento. Y lo digo esto porque el principal consumidor es el sector transporte de nuestro petróleo concretamente. Para resumir un poquito las perspectivas, si te parece adecuado, creemos que, dado que se va o que es necesario descubrir estas reservas en un primer momento, en los primeros 3 o 4 años próximos, el crecimiento de la producción va a ser muy atemperado, muy suave, muy tenue, porque va a ser un momento de inversión, va a ser un momento de exploración, va a ser un momento de encontrar reservas. Pero ya promediando 2017, 2018, etcétera, si hemos tenido el éxito y la suerte con los factores que acabamos de acotar converjan, ¿verdad?, existiría posibilidad de un nuevo despegue donde pudiera la producción apuntalarse y crecer de manera bastante más significativa. Desafortunadamente, doctor Cisneros, se nos acabó el tiempo. Pero yo quisiera resaltar que usted lo que ha señalado es lo que usted nos ha dado es una mirada optimista sobre el futuro petrolero, pero hace un llamado de atención en materia de mantener la estabilidad en las reglas del juego. Lástima que no hubiéramos podido hablar de México, voy a tener que invitarlo a otra edición del mundo del petróleo. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que fue una conversación bastante agradable, muy instructiva. Muchas gracias por venir y muchas gracias a ustedes por estar allí. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en el mundo del petróleo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Norton, Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presentó El Mundo del Petróleo.